Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión resolveremos algunos ejercicios relacionados con el tema de los alcoholes. Comencemos. En el primer ejercicio nos solicitan que demos la nomenclatura correcta para los siguientes compuestos. En el primer ejemplo, tenemos un alcohol al cual podemos numerar de varias formas distintas. Podríamos tomar la numeración de la cadena más larga, que sería esta de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sin embargo, debemos recordar que una de las reglas de nomenclatura de alcoholes es que debemos numerar la cadena más larga que contenga al grupo hidroxilo, de manera que esta numeración estaría incorrecta. La numeración correcta debería empezar en este átomo de carbono que está unido al grupo hidroxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto nos dejaría con el compuesto 2-propil heptanol. En el segundo ejemplo tenemos una cadena de 7 átomos de carbono, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recordemos que la numeración debe comenzar por el extremo que esté más cercano al grupo hidroxilo. De manera que aquí el grupo hidroxilo estaría en el carbono número 3. Eso nos dejaría con el compuesto 6-bromo, 5-cloro, 3-heptanol. En el siguiente ejemplo, tenemos una estructura que tiene como grupos sustituyentes al grupo hidroxilo y además presenta un doble enlace dentro de su estructura y en este extremo tenemos también un triple enlace. Recordemos que en el caso de este tipo de compuestos, la prioridad la tiene el grupo hidroxilo. Así que la numeración la vamos a comenzar por el extremo que esté más cercano al grupo hidroxilo. En este caso, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que el sufijo del alcohol es el último que vamos a colocar. Siempre colocamos el del alqueno primero, y en este caso el del alquino de segundo, y finalmente el del alcohol. Eso nos dejaría con el compuesto 4-hexen, 1-in, 3-ol. También podríamos nombrar a este compuesto de la siguiente manera: hex 4-en, 1-in, 3-ol. En el siguiente ejemplo tenemos un ciclo de 6 átomos de carbono unido a lo que parece ser un grupo sustituyente de 3 átomos de carbono y con 2 grupos hidroxilo añadidos. Ahora, el detalle en este compuesto es que debemos recordar que siempre debemos numerar la cadena más larga que contenga a los grupos sustituyentes hidroxilos. En este caso, como el ciclo de 6 átomos de carbono no contiene ningún grupo hidroxilo, lo vamos a nombrar como sustituyente. Y la cadena principal sería esta de 3 átomos de carbono. Comenzamos con el átomo en el carbono 1, el que se encuentra más hacia la izquierda debido a que es el que presenta la mayor cantidad de sustituyentes. A este compuesto lo llamaríamos entonces 1-ciclohexil propano, y observemos que este compuesto es un diol, entonces debemos nombrarlo como 1,3 diol, señalando dónde se encuentran los 2 grupos sustituyentes hidroxilo. El siguiente compuesto es un derivado fenólico. Vamos a tomar la base del anillo de fenol como base para el nombre de la estructura y vamos a observar que si tenemos como átomo 1 al átomo que está unido al grupo hidroxilo y numeramos la cadena de esta manera,
vamos a tener un sustituyente nitro en el átomo de carbono 4. Esto nos da que la estructura lleva el nombre de para-nitrofenol. También podríamos nombrarlo como 4-nitrofenol. El siguiente ejemplo, nuevamente es un derivado fenólico, pero que tiene varios grupos sustituyentes a lo largo de la estructura. En este caso tenemos un sustituyente vinil, que es el del doble enlace. Tenemos un sustituyente isopropil, que es el de 3 átomos de carbono. Tenemos un sustituyente metil y tenemos también un sustituyente etil. Recordemos que en este tipo de sustancias la prioridad la tiene el átomo de carbono que está unido al grupo hidroxilo, de manera que ese va a ser nuestro carbono 1. La numeración debemos llevarla en el sentido de manera que los demás grupos sustituyentes queden con el menor número de átomo de carbono posible, de manera que esa sería la numeración correcta. Ahora, para nombrar el compuesto, lo llamaríamos 5-etil, 3-isopropil, 4-metil, 2-vinil, fenol. En el siguiente ejercicio nos piden que escribamos la estructura correcta para cada uno de los siguientes compuestos. Comenzando con el compuesto A, tenemos el 4-bromo 5-metil-hexanol. Aquí tenemos una cadena de 6 átomos de carbono, donde en el carbono 4 tendríamos un bromo y en el carbono 5 tendríamos un metil. Como no me indica cuál es la numeración del grupo hidroxilo, entonces se asume que está en el átomo de carbono 1. Y a partir de aquí numeraríamos al átomo de carbono 4, donde se encuentra el bromo, y en el átomo de carbono 5 tenemos al sustituyente metil. En el ejemplo B, tenemos al 6-metil-ciclohexen 2-en-1-ol. Aquí tenemos un compuesto cíclico de 6 átomos de carbono. Y vemos que nos dicen que tenemos un alcohol en el átomo de carbono 1. Y en el átomo de carbono 2 tenemos un doble enlace. Mientras que en el átomo de carbono 6 tendríamos un sustituyente metil. De manera que esta sería la estructura del compuesto. En el ejemplo C tenemos al 3-metil 4-propil octano 2,6-diol. En este caso tenemos una sustancia con 2 grupos hidroxilos en una cadena de 8 átomos de carbono. Y 8. Vemos que los 2 grupos hidroxilos están en el carbono 2 y en el carbono 6. Y a partir de aquí tenemos un sustituyente metil en el átomo de carbono 3 y un sustituyente propil en el átomo de carbono 4. De manera que esa sería la estructura del compuesto. En el ejemplo D tenemos el meta-yodofenol. Esto es un derivado del fenol. Así que tenemos como base el anillo aromático con el grupo fenol. Y en la posición meta, es decir, en la posición 3, tenemos un sustituyente yodo. En el ejemplo E, tenemos al 2,2-hidroxipropinil ciclobutanol. Vemos que la base de este compuesto es un ciclo de 4 átomos de carbono. Este compuesto tiene un grupo alcohol en el átomo de carbono 1, sabemos que es el átomo de carbono 1 porque no se nos indica. Y en el átomo de carbono 2 vamos a tener un sustituyente compuesto. Aquí tenemos un propinil, es decir, una cadena de 3 átomos de carbono con un sustituyente hidróxido en el carbono 2. De manera que esa sería la estructura del compuesto. Finalmente, en el ejemplo F, tenemos al 3-metil-hex-4-in-2-ol. En este caso tenemos una cadena de 6 átomos de carbono y vemos que dentro de la cadena vamos a tener un grupo sustituyente alquilo.
alquino, perdón. Entonces, vamos a dibujar al compuesto de la siguiente manera. Voy a enumerar los átomos de carbono como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que el grupo alquino, el triple enlace, va a estar entre los carbonos 4 y el carbono 5. Aparte de eso, tenemos un sustituyente metil en el carbono 3 y tenemos un sustituyente hidroxi en el carbono 2. De manera que esa sería la estructura del compuesto resultante. En el ejercicio 3 nos piden que clasifiquemos los siguientes alcoholes como primarios, secundarios o terciarios. Recordemos que para clasificar a los alcoholes lo que tenemos que observar es el átomo de carbono donde se encuentra ubicado el grupo hidroxilo. En el primer caso, tenemos el grupo hidroxilo ubicado en el carbono que estamos señalando en pantalla. Este carbono está unido a 3 grupos alquilo, de manera que se cataloga como un alcohol terciario. En el siguiente ejemplo, el átomo que tenemos que analizar es este átomo de carbono, donde está unido el grupo hidroxilo. Vemos que este átomo de carbono está unido a 2 grupos alquilo, a 2 cadenas de carbono, de manera que este contaría como un alcohol secundario. En el tercer ejemplo, tenemos que el átomo de carbono que debemos analizar es este que tenemos en pantalla. Este átomo de carbono está unido a 2 cadenas de átomos de carbono, 1 y 2, de manera que sería también un alcohol secundario. Y en el último caso, tenemos que el átomo de carbono a analizar es este que tenemos en pantalla. Este átomo de carbono solo está unido a otro átomo de carbono, solo está unido a un grupo alquilo, de manera que cuenta como un alcohol primario en este caso. En el ejercicio 4 nos solicitan que completemos la siguiente red de reacciones con los reactivos correctos necesarios para llevar a cabo cada uno de los procesos señalados. Vamos a ir trabajando desde arriba de la imagen hacia abajo. En el primer caso tenemos que el producto de partida, el ciclohexanol, reacciona con un reactivo para formar un compuesto de 6 átomos de carbono cíclico con el sustituyente de bromo. En este caso, lo que estamos viendo es la formación de un haluro de alquilo. Y recordemos que esta reacción se realiza tomando como base un haluro de hidrógeno en medio ácido. De manera que el reactivo que necesitamos acá es el haluro de hidrógeno correspondiente al ácido bromhídrico. En el segundo caso, tenemos la formación de un grupo carbonilo a partir del alcohol. Recordemos que estos grupos carbonilos se forman mediante oxidación. Vemos que en este caso, como la materia de prima es un alcohol secundario, es decir, el átomo de carbono donde está unido el grupo hidroxilo está a su vez unido a 2 cadenas alquiladas, entonces lo que ocupamos es un oxidante fuerte para obtener el producto que es la acetona. Podemos utilizar, por ejemplo, el permanganato de potasio. En el siguiente caso, vemos que vamos a necesitar 2 reactivos para convertir al ciclo hexanol en un compuesto donde tenemos un doble enlace y también tenemos un sustituyente halogenado de bromo. En este caso vamos a ocupar un reactivo para obtener cada uno de esos productos. Primeramente debemos obtener el alqueno y también debemos luego hacer una bromación. La manera más sencilla de hacer esto es si formamos primero el alqueno y luego realizamos la bromación. A partir de ese alcohol que tenemos como materia prima podemos formar un alqueno si tratamos ese alcohol con ácido sulfúrico en caliente. Recordemos que ese símbolo, el triángulo, quiere decir que estamos introduciendo calor en el proceso. Con esto se nos formaría entonces el producto con el doble enlace, el ciclohexeno. Luego, para realizar la bromación, podemos utilizar una reacción que vimos durante el capítulo de los alcanos, que es la bromación radicalaria o la halogenación radicalaria. En este caso utilizamos una molécula diatómica de bromo en presencia de luz para
activar un proceso de halogenación radicalaria que me va a dar el producto final que me están solicitando. Para terminar, me solicitan el reactivo que necesito emplear para convertir el compuesto, el ciclohexeno sustituido con el átomo de bromo y convertirlo nuevamente en un alcohol. Entonces, para convertir el alqueno en un alcohol, vamos a utilizar una reacción de adición electrofílica que ya conocemos. ¿Cómo lo es? La adición de agua en medio ácido. Para de esta manera, entonces, obtener el producto con el sustituyente hidroxilo nuevamente y con el sustituyente bromo. En el ejercicio 5 nos solicitan que escribamos el producto de las siguientes reacciones. En el primer caso tenemos la reacción de un alcohol con sodio metálico. Sabemos que este tipo de reacciones con sodio lo que nos da como producto es la formación de un alcóxido. Y el alcóxido que se formaría en este caso sería el siguiente. Tras este proceso recordemos que también se da la liberación de hidrógeno gaseoso. En el segundo caso, tenemos un proceso de oxidación de alcoholes. Eso lo sabemos porque tenemos aquí el reactivo oxidante permanganato de potasio en medio ácido. Ahora, lo que tenemos que observar de este alcohol es que se trata de un alcohol terciario. El átomo de carbono donde se encuentra unido el grupo hidroxilo está unido a 3 grupos alquilo. Y si bien recordamos lo que vimos en las videotutorías, los alcoholes terciarios no pueden sufrir procesos de oxidación, de manera que estas sustancias no reaccionan. En el tercer caso, tenemos fenol reaccionando con un ácido carboxílico. Recordemos que en este tipo de procesos el fenol va a reaccionar como un ácido y se va a unir al grupo carboxilo para formar un éster. De manera que el producto de esta reacción sería la unión del grupo hidroxilo para formar un éster con el grupo carboxilo. En el siguiente ejemplo tenemos nuevamente un proceso de oxidación con permanganato de potasio en caliente, pero en este caso observemos que tenemos un alcohol que es primario, solamente está unido a un átomo de carbono. Los procesos que sufren de oxidación, los alcoholes primarios nos van a dejar como producto final un ácido carboxílico. De manera que el producto final de este proceso sería el siguiente. En el siguiente proceso que tenemos a la derecha, tenemos un alcohol que se trata con ácido sulfúrico en caliente. Siempre que veamos estos reactivos, ácido fuerte en caliente, se trata de un proceso de deshidratación de alcoholes. Sabemos que este proceso lo que conlleva es la formación de un alqueno en el átomo de carbono que está unido al grupo hidroxilo. De manera que el producto de la reacción sería el siguiente, donde vemos la formación de un doble enlace en el átomo de carbono donde estaba previamente unido el grupo hidroxilo. Y recordemos que este proceso va acompañado de la formación de agua. Y en el último de los ejemplos tenemos la reacción de un alcohol con un haluro de hidrógeno. En este caso, esta reacción en medio ácido lo que me da es la formación de un haluro de alquilo. De manera que vamos a ver que va a ocurrir la adición del átomo del halógeno, que en este caso es cloro, a la cadena de átomos de carbono donde previamente se encontraba el grupo hidroxilo. En el ejemplo 6 nos solicitan que clasifiquemos los siguientes compuestos según su solubilidad en agua. Como discutimos en las videotutorías, la solubilidad del compuesto en agua va a depender de 2 factores importantes. Primeramente, la cantidad de grupos hidroxilos que tenga la molécula. Entre más grupos hidroxilos presente, entonces presenta una mayor polaridad.
y por lo tanto va a ser más soluble en agua. Y el segundo factor importante es la cantidad de átomos de carbono que hay en las cadenas del compuesto. Aquí vamos a observar que los tres compuestos presentan la misma cantidad de átomos de carbono. Esto quiere decir que entonces el criterio de la cantidad de átomos de carbono no nos va a ser de mucha utilidad en este caso. Lo que debemos tomar en consideración es entonces la cantidad de grupos hidroxilos que tenemos. Según lo que podemos observar, como el compuesto C tiene dos grupos hidroxilos, podemos identificar que este va a ser el de mayor solubilidad de los tres compuestos. Ahora, en el caso del fenol y del compuesto alifático con el grupo alcohol, vamos a ver que aquí el factor que nos va a determinar cuál es el más soluble es la presencia de otro factor que añade polaridad a las moléculas, que es la presencia de dobles enlaces. Como sabemos que los dobles enlaces son más polares que los enlaces sencillos entre átomos de carbono, vamos a encontrar que el compuesto B va a tener una mayor solubilidad en agua que el compuesto A. En el ejemplo 7 nos solicitan que escribamos el mecanismo de reacción de deshidratación del 2-metil-1-butanol. En este caso, sabemos que la reacción se lleva a cabo con un medio fuertemente ácido. En este caso vamos a representar ese medio fuertemente ácido como la molécula de hidrógeno ácida unida a la base conjugada de este ácido. Sabemos que en este tipo de reacciones lo que ocurre es un ataque nucleofílico por parte del par libre del oxígeno hacia el átomo de hidrógeno. Esto va a generar el rompimiento de la interacción en el ácido fuerte y me va a dar la producción del siguiente compuesto, donde tenemos acá al grupo hidroxilo ahora unido a dos átomos de hidrógeno y con una carga positiva. Esto también me va a dar la liberación de la base conjugada al medio. El segundo paso del mecanismo, lo que vamos a observar es que recordemos que aquí tenemos un átomo de hidrógeno unido a este átomo de carbono. En este caso lo que va a ocurrir es que la base conjugada va a reaccionar con este átomo de hidrógeno y el par de electrones libres del enlace del hidrógeno va a pasar a la cadena de átomos de carbono que tiene el grupo hidroxilo añadido. Y esto por consiguiente va a generar la liberación de la molécula de agua de la cadena de átomos de carbono. De manera que nuestro producto final sería la formación de un alqueno. La liberación de agua al medio y la formación nuevamente de el ácido presente en el medio. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.